¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en la que comenzamos hablando del nivel de reservas del Banco Central, porque realmente las reservas han vuelto a ser noticias, pero ahora desde el punto de vista positivo, pues si usted recuerda ya por el mes de enero en plena corrida cambiaria, bueno, justamente lo que el Central hizo en ese momento fue tomar una serie de decisiones que, se decía entre los economistas, apuntaban básicamente a crear un puente hasta la llegada de los dólares de la cosecha gruesa, que justamente se comienza a producir con mayor intensidad en el segundo trimestre del año. Y la novedad realmente de los últimos días, concretamente de esta semana corta que cerramos el miércoles, es que la época de los dólares de la cosecha parece ya haber llegado. Esto lo reflejan claramente los últimos datos de reservas internacionales del Banco Central que comenzamos ya a compartir con ustedes. Como usted ve en pantalla, en principio tenemos que decir de dónde venimos y aquí tomamos como punto de referencia el cierre del año 2013, cuando el año terminaba con 30.500 millones de dólares. Allí se produce la corrida del mes de enero, que genera una pérdida de reservas que nos lleva a tocar un piso en el cierre de marzo de unos 27.000 millones de dólares. Y como usted ve en pantalla, abril marca ya una recuperación realmente importante en virtud de lo que había sido la tendencia que se había visto en el primer trimestre del año. Los datos marcan que en los últimos días el Banco Central ha estado comprando en promedio entre 150 y 200 millones de dólares, con algún día récord por encima de los 300 millones de dólares, y esto ha llevado a este nivel de 27.750 millones de dólares que tenemos de acuerdo a los últimos datos que se conoce acerca del stock de reservas del Banco Central de la República Argentina. Por supuesto que el ingreso de dólares también tiene como contrapartida algunos pagos que tiene que hacer el Banco Central, pagos de deuda, por lo que tiene que ver con el fondo de desendeudamiento, que afecta parte de las reservas al pago de la deuda del sector público, también pagos que tienen que ver con importaciones de energía y otros compromisos asumidos con organismos internacionales de crédito, pero lo cierto es que estamos básicamente en el periodo de ingreso de dólares. Esto se supone va a permitir engrosar las reservas del Banco Central y traer alguna tranquilidad a todo lo que tiene que ver con el contexto macroeconómico de la Argentina. Seguramente vamos a estar hablando de este tema con mayor extensión sobre el cierre del programa, cuando estemos repasando un poco lo que ha ocurrido en una semana financiera que volvió a mostrar al dólar muy tranquilo, básicamente por estas cuestiones. Ahora nos ocupamos de temas que tienen que ver mucho más con la economía real que con la financiera. Y en este sentido, uno de los datos claves de los últimos días pasa por el cierre de paritarias en distintos sectores de la economía y en particular en el sector más importante en términos de trabajadores que desarrollan sus actividades puntualmente en comercios de todo el país. Hablamos del convenio de los mercantiles, de los empleados de comercio, que se cerró no sin idas y vueltas, porque parecía que el acuerdo estaba cerrado en el cierre de la semana previa, pero después de algunos tironeos entre el sector gremial y el sector empresarial, finalmente se terminó rubricando en esta semana corta que cerramos el miércoles. Así que para ver cómo quedaron las cosas, conversamos en el Sindicato de Empleados de Comercio de aquí del ámbito de General Pueyrredón con el secretario Guillermo Bianchi. Sí, fue tensa el final de la negociación paritaria. El día viernes de la semana pasada se interrumpió la negociación, ya estaba a punto de la firma, porque el sector sindical nos encontramos que el sector, en este caso de la Cámara Argentina de Comercio, había planteado un interrogante bastante complejo, que era la eliminación del plus de cajero. Una conquista que tuvimos hace 2 años, que es un plus especial para aquellos que realizan la tarea de cajeros. Hay un plus, que es el artículo 30 del convenio colectivo, que es el fallo de caja, pero aparte hay un plus por la actividad de cajero. Ese plus lo querían desdibujar como otros adicionales, el sector sindical se negó a firmarlo, se retomaron las conversaciones en el día de ayer y por suerte se llegó a un buen acuerdo, que si me permitiste lo voy a sintetizar en 3 tramos. Tiene 3 virtudes. La primera, que nosotros negociábamos paritarias en el mes de mayo, se anticipó al mes de abril. Se cobra con el mes de abril. Entonces, es la primera virtud que tiene para nosotros este convenio. La segunda, que había una suma extraordinaria de 50 pesos de OSECAC todos los meses en el convenio anterior, que ha desaparecido. Ya no están esos 50 pesos adicionales para la obra social OSECAC. Segundo punto, favorable para los compañeros. Tercer punto, es 2 porcentuales. El 17% remunerativo ya en abril, lo que es para nosotros muy importante porque impacta directamente sobre antigüedad, sobre presentismo, sobre horas extras, sobre adicional de domingo, sobre cálculo de maternidad, etcétera, etcétera. El segundo tramo, que es el 10%, es en el mes de septiembre. Y tenemos 2 sumas fijas. En el mes de julio, 1.200 pesos y en el mes de noviembre, 1.200 pesos. Todo esto constituye
un 30.5 de aumento para los trabajadores mercantiles de toda la República Argentina. Lo que creemos, todos sabemos que no alcanza, pero hemos roto la barrera del 30%, que era un objetivo que tenía la Federación en torno a esta paritaria. Bien. Ahora, Guillermo, ¿los adicionales de 1.200 pesos son remunerativos o tienen carácter no remunerativo? No remunerativo, por única vez y va completo al bolsillo del trabajador. Bien. Esto no tiene, digamos, ningún viso contrario a lo que es un poco la jurisprudencia de los últimos tiempos en relación a que de alguna manera se ha venido discutiendo el carácter no remunerativo de los pagos. ¿Esto no plantea algún problema? No, generalmente cuando la homologación viene por parte del Ministerio y las partes se ponen de acuerdo, rápidamente es aceptado. Las partes acuerdan esto y me parece que el mecanismo no remunerativo que se utilizaba y el que se descartó es el que estaba atado al básico. Generalmente era, supongamos, el 17% que ahora tenemos que es remunerativo, convenios anteriores eran no remunerativos, y ahí es donde se ponía el ojo. Esto se transforma en una suma fija en realidad. Entonces es una suma fija de carácter extraordinario. Lo que se pactó es que los porcentuales sean remunerativos. Ahí es donde se producía la contradicción y había visiones diferentes acerca de si era correcto o no, o si era legal o no implementarlo. Es más, hubo un fallo de la Corte que prohibía justamente lo que se hace en este convenio, es que sea de carácter remunerativo, sorteando este inconveniente que vos planteás, que es real, que se daba también en otros ámbitos, porque decían, si es no remunerativo, esto no impacta sobre el aguinaldo. Entonces había que hacer aclaraciones de que sí impactaba sobre el aguinaldo, y así era sobre todos los rubros. Con este carácter remunerativo de este porcentual, se elimina toda sospecha y va directamente a los adicionales. Negociación tensa, decía Guillermo Bianchi, que cierra con los números que compartimos a continuación. Entonces, como usted ve en pantalla, 2 etapas de aumentos porcentuales, abril y septiembre, 17% y 10% respectivamente, y después 2 sumas fijas. Explicaba muy bien Bianchi, a mi criterio, bueno, el carácter de no remunerativo y su, diríamos, sustento legal en virtud de los últimos cuestionamientos que se han realizado este tipo de pagos en nuestra economía. Un pago de 1.200 en julio, otro pago por única vez extraordinario que va íntegramente al bolsillo del trabajador de 1.200 durante el mes de noviembre. Decíamos negociación tensa y bueno, esto tiene que ver con algunos puntos que le diría todavía no están del todo cerrados. A tal punto que se ha creado una comisión entre el sector gremial y el sector empresario para seguir discutiendo algunas cuestiones que todavía no están del todo cerradas. Sobre esta cuestión conversamos con Bianchi en el segundo tramo de la charla. Por el lado sindical hay 3 ejes muy fuertes. Uno tiene que ver con el trabajo los días domingos. Para nosotros es muy importante sentarnos en una mesa en torno al día domingo y buscar una conclusión final. Es bastante complejo el tema para explicarlo, pero te lo señalo. El otro tema es el plus de clerquista, que se está peleando la nueva modalidad en los mayoristas. Implica que hay una serie de mecanismos internos que es trasladar la mercadería. Queremos un plus especial para esos trabajadores. Y por la parte patronal se apunta al presentismo y a las licencias por estudio. Ellos quieren poner en discusión nuevamente eso. Así que esos son los aspectos principales de la discusión. Después siempre se van, por ejemplo, el aspecto de la zona fría, que es el otro punto, que se llama la zona del sur, tiene un adicional del 20%. También se discute permanentemente en una comisión especial. Esos son por ahí los 3 puntos sindicales y los 2 puntos patronales que se van a querer discutir de acá a fin de año. Bien. Por último, Guillermo, te pido que, digamos, hagas una breve referencia a lo que tiene que ver con el empleo no registrado, porque el día de ayer justamente desde el gobierno se impulsó un proyecto de ley para mejorar el tema del empleo formal en la economía. ¿Cómo lo ven en el sector ustedes? ¿Cuál es la realidad del empleo no registrado en la ciudad de Mar del Plata y, digamos, de qué manera se trabaja para combatirlo? Te voy a lo que ayer escuchamos que se anunció. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con el anuncio que hizo la presidenta. El Estado se desentendió de la problemática de la policía laboral, podríamos decirlo, a través de sus ministerios en la década del 90. Y el Estado debe ejercer el control final sobre el tema del trabajo no registrado. Siempre lo decimos, una responsabilidad empresarial. Blanquear a sus trabajadores es una obligación y ahí hay que poner el foco. Generalmente nos preguntan a la parte sindical qué es lo que opinamos, y opinamos que están infringiendo la ley. Hay una ley que claramente dice que si vos tenés un trabajador tenés que blanquearlo, es como pagar sus impuestos o como pagarle a un proveedor que te trae la mercadería. La gente debe estar blanqueada. Siempre hay un artilugio nuevo para tener trabajadores en negro, son los grandes responsables, los empresarios del trabajo en negro, y me parece que la norma no la he leído toda en profundidad porque está vinculada a otras normas,
pero lo que te puedo decir que apunta a un registro donde se va a sancionar fuertemente al que tenga trabajadores en negro. Y nosotros creemos que es absolutamente correcto, porque el trabajo es muy importante que esté registrado porque incluye a la gente en la seguridad social y lo hace pertenecer al mundo del trabajo blanqueado, que no es poca cosa. Es la reivindicación del hombre que trabaja y su dignidad, y es el sustento de su familia, su posible jubilación, es estar atado a la obra social, es tener en sus merecidas vacaciones y el pago de las mismas, es estar incluido absolutamente en el mundo del trabajo, que es lo que sucede. La marginalidad del trabajo tiene aspectos muy negativos, desde el punto de vista contributivo, en primero, el agujero que le hace la seguridad social y lo que le pasa a un trabajador que es tan vulnerable frente a quien le da trabajo y es el negro. O sea, creo que desde todo punto de vista contribuye a una sociedad más justa. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Los esperamos en Mar del Plata Bursátil Sociedad de Bolsa, Sociedad Anónima, para asesorarlos en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes de 11 a 17:30 en Corrientes 1723, primer piso. Teléfono 561-6000, www.ndpbursátil.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Desde ahora hay una nueva manera de comunicarse con la municipalidad, el Centro de Atención al Vecino, donde podés informar sobre fallas en luminarias y semáforos y también acceder a otros servicios como la obtención de turnos para tramitar la licencia de conducir y denunciar autos abandonados en la vía pública, una línea telefónica, una página web y una aplicación para celulares diseñadas para que puedas enviar solicitudes y recibir respuestas en tiempo y forma. Llama gratis al 147 y accede al Centro de Atención al Vecino, Municipalidad de General Pueyrredón. Grupo Fava, más de 100 años acompañando a la gente. Paseo de compras Fava y tarjeta de crédito Favacard. Manuel José Lorenzo e Hijos, Administración de Consorcios, Santa Fe 2522. Bien, y abrimos este bloque de mercados y empresas hablando de dos eventos que van a tener lugar aquí en la ciudad de Mar del Plata la próxima semana. En ambos casos estamos hablando de convocatorias absolutamente gratuitas a encuentros realmente interesantes desde el punto de vista de lo que es la marcha de la economía y la actividad empresarial de Mar del Plata y del país. En primer lugar, estamos hablando de una jornada denominada Perspectivas Políticas y Económicas para 2014, coorganizada por la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio de Mar del Plata y Cameco, la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios. Esta jornada va a tener como eje la exposición en temas de perspectivas políticas del licenciado Manuel Moray Araujo y en materia económica del licenciado Dante Sica. El encuentro va a tener lugar el próximo viernes en el Museo de Arte Contemporáneo a partir de la hora 17:30 y estamos hablando, le reitero, de una actividad gratuita pero con inscripción previa. La inscripción puede hacerse al mail organización@bcmdp.com.ar o al teléfono 561 6000. El otro evento del que estamos hablando se va a estar desarrollando esta semana en la ciudad de Mar del Plata, tiene que ver con una convocatoria conjunta del Ministerio de Industria de la Nación y la Secretaría de Desarrollo Productivo del municipio. En este caso, de lo que estamos hablando es de un seminario denominado El Desafío del Gerenciamiento PYME. La convocatoria, en este caso, tiene que ver con la invitación a participar de este encuentro a directivos, mandos medios y gerenciales de pymes de la ciudad de Mar del Plata, y este seminario va a tener lugar el próximo martes 22 de abril a partir de la hora 18 en el Salón de Conferencias del Colegio de Martilleros de nuestro partido, que está ubicado en Bolívar 2948. Para los interesados en participar de esta convocatoria, le reitero, también gratuita, del Ministerio de Industria y la Secretaría de Desarrollo Productivo Municipal, bueno, hay más datos del encuentro y la posibilidad de inscribirse online en el sitio web de la Secretaría de Industria, www.industria.gov.ar, en el área de gerenciamiento PYME.
Volvemos ahora a cambiar de tema, hablamos de la actualidad del mercado inmobiliario, pero dentro de un segmento particular de este sector de la economía marplatense, que es el negocio de los alquileres. Y en este sentido, hay un dato clave que ya hemos tocado en alguna oportunidad en los últimos meses aquí en Mercados y Empresas, que tiene que ver con lo que es el desenvolvimiento del mercado de alquileres comerciales, que está generando justamente a la salida de la temporada y por lo que tiene que ver con la caída de ventas que se nota en toda la economía y también en Mar del Plata en particular. Bueno, está generando un número de locales desocupados que está creciendo en el ámbito de nuestra ciudad. Sobre este tema conversamos en la semana con el martillero Diego del Valle. Tal cual, nosotros en el estudio también vemos que las entregas de locales antes de la finalización de un contrato se están dando estos meses que uno ya pasó la temporada. Generalmente la temporada da un poquito de aliento a aquel que tiene el comercio en tratar de ver si tiene una buena temporada, y eso le permite después en el invierno manejar sobre todo los gastos fijos que tiene hoy un local, que han crecido mucho. Es decir, el problema que tiene todo lo que es la parte comercial, y por lo menos lo que nosotros vemos de respuesta que nos dan aquellos inquilinos que dejan los locales comerciales, es que el aumento del costo fijo ha cambiado mucho en este último año, de enero a esta parte, y por el otro lado se nota que el consumo también ha disminuido. Es decir, la gente hoy cuida mucho más el consumo. Por lo tanto, el problema que tiene hoy el comercio en general es una cuestión de rentabilidad. Y siempre digo lo mismo, el que pone un local comercial lo pone para que sea rentable. Si el local comercial no te da una rentabilidad y frente a un panorama, que acá también hay que ser realista, un panorama que a corto plazo no termina. Es decir, acá cualquiera que hoy quiera tener una noción de hasta dónde va esto, hay un mediano plazo. Nosotros tenemos todavía un periodo de 21 meses por delante, a final de este ciclo que da la sensación de que a la presidenta al no poder presentarse va a haber un cambio de ciclo. Por lo tanto hay un mediano plazo que hay que tratar de medirlo para cuidar lo que venimos diciendo también, ¿no? Hoy creo que lo más importante en la locación comercial es cuidar al buen inquilino. Cuidar al buen inquilino, porque después cuando esta propiedad entra en el mercado de oferta, está costando muchísimo poder alquilar un alquiler comercial. Ahora, este es un punto importante, ¿no? Porque da la sensación de que una idea que se le puede dar al propietario que tiene que renovar un contrato, por ejemplo, es tener mucho cuidado con los valores, porque hoy da la sensación que por lo que vos describís, este panorama comercial hacia adelante, que se presenta duro, probablemente lo más oportuno sea tener el local alquilado, aunque sea un valor que uno no es el que pretende, pero por lo menos ocupado por un inquilino que cumple, ¿no? Sí, tal cual, y sobre todo por esto que estamos hablando, porque hoy tenés un horizonte que es mediano plazo, que son 21 meses. Entonces, nosotros vemos que el local comercial que hoy entra por ese inquilino que lo dejó, quizás entra con una expectativa de valor del alquiler que después van pasando los meses. Y no es como antes, que por ahí un alquiler comercial dentro de 60, 90 días vos lograbas un inquilino o lograbas enseguida alquilarlo. Hoy no, hoy nosotros tenemos locales que por ahí hace 6 meses, hace 8 meses que los tenemos publicándolos y no encontramos el inquilino. Entonces, y ves que el proceso para llegar al inquilino siempre es lo mismo, bajar esa expectativa de valor del inquilino. Nosotros semana a semana venimos trabajando con cada propietario en bajar los precios, en bajar esa expectativa. Por lo tanto, creo que hay que ser prudente en esto de cuidar un buen inquilino cuando ese mercado, y esto te hablo de zonas también importantes, porque hoy recorres, por decirte, Constitución, Tejedor, San Juan, recorres todo lo que es microcentro en transversales, y hay muchísimos locales desocupados. Alberti hay locales desocupados, Córdoba hay locales desocupados. Después tenés Güemes y Rivadavia y La Peatonal, que siempre tienen, como digo, un mercado especial, porque ahí por ahí tenés marcas que se instalan por una cuestión de marca y que por ahí te van poniendo un valor de alquiler que quizás para aquel que busca la rentabilidad no tiene a veces límites, ¿no? Y tenemos también el problema de cómo ponemos un límite a los valores de alquiler para lo mismo, para que aquel que pone un negocio, que pone un comercio, tenga rentabilidad. Y realmente me parece muy responsable este llamado de Diego del Valle a tener cuidado con los montos que se piden cuando se renuevan los contratos de alquileres comerciales, incluso con los montos que pretenden los propietarios cuando ponen sus locales en venta, porque realmente, como decía del Valle, bueno, está complicado en este panorama económico que estamos transitando en el 2014, bueno, alquilar rápidamente un local comercial no solamente en Mar del Plata, sino que también uno escucha este tipo de comentarios en distintas ciudades del resto del país. Obviamente
Aquí aparece la idea no solamente de alquilar el local rápidamente, sino también de generar un vínculo con el inquilino que pone un negocio, que obviamente ese negocio tiene que ser rentable, como decía Del Valle, que bueno, sea mutuamente beneficioso, en el sentido de que el comercio pueda tener rentabilidad y al mismo tiempo cumplir en tiempo y forma con la obligación del alquiler y por supuesto también con otros gastos que tienen que ver con la actividad comercial. Hablamos del panorama en materia de alquileres comerciales y bueno, el panorama de alquileres para viviendas tampoco dista mucho de esta perspectiva, en el sentido de que estamos transitando un año difícil donde la capacidad de pago de las familias realmente se está viendo resentida. Este tema, el de los locales de vivienda, lo analizamos con Del Valle en el segundo tramo de la charla. Para la vivienda lo principal es, la vivienda también tiene algo que es que el inquilino te cuide una propiedad, vos tengas la seguridad de esa entrada mes a mes. Creo que también hay que tratar de cuidar al buen inquilino. En todo caso, cuando se termina el contrato, hoy lo que se está usando es una prórroga de un año. En esa prórroga de un año en vivienda se están actualizando, depende, siempre digo lo mismo. Cuando hablamos de porcentaje depende de dónde está la propiedad, cómo es la propiedad, en qué zona está la propiedad. Pero en vivienda se están actualizando entre un 20 y un 30%. En eso hay también acuerdos. Y lo otro fundamental que hay que tener en lo que es la parte de alquiler de vivienda de 24 meses, es tener razonabilidad en el precio de alquiler, en la expectativa de valor de alquiler que tiene el propietario. Si al propietario se le da una expectativa de valor mucho más alta de lo que la gente puede pagar, estamos en un problema, porque el mercado lo empezamos a desvirtuar, lo empezamos a complicar. Entonces, creo que, y esa es una tarea también nuestra, ¿no?, de los profesionales inmobiliarios, de los martilleros, me parece que poder tasar un valor de alquiler en un valor razonable, donde el inquilino lo pueda pagar y donde el inquilino durante 24 meses, con todo este contexto que hay, pueda tener la tranquilidad de que ese pago que corresponde a la vivienda se haga y ninguna de las dos partes tenga problema, ni el inquilino ni el propietario. Bien. Por último, un párrafo breve para el mercado de compraventa. ¿Sigue parado? El mercado sigue igual, esto no ha cambiado, esto no va a cambiar hasta que no... Hoy, por ejemplo, lo que ves es, a lo mejor hay un poco más de llamados, ¿sí? Y si me decís, ¿y por qué hay llamados? Y porque cuando el dólar negro que han creado se estabiliza, el mercado empieza a tener llamados, por lo menos. ¿Por qué se estabiliza? Y porque fíjate que hace ahora un tiempo que estamos en un dólar que está el otro, el de enero, entre 10 y 11. Bueno, el mercado, porque es un mercado dolarizado de la compraventa, cuando tiene estas etapas donde no se habla más del dólar, si sube, si baja, no sé qué, ahí empieza a haber llamados, ¿sí? Entonces, por ahí ves eso, que comienza a haber llamados. Igualmente sigue trabado, hay problemas en el registro de la propiedad con la entrega de certificados. Lamentablemente eso no ha cambiado. Sí vamos a seguir viendo lo que hablábamos también, los números van a seguir siendo positivos porque el año pasado se tocaron pisos históricos a nivel de escrituras y vas a ver que mes a mes los números que van a ir dando del mercado inmobiliario en cuanto a escritura van a seguir siendo positivos. Bien, y de la actualidad del mercado inmobiliario a la actualidad impositiva, porque realmente ha habido una novedad muy significativa en esta semana corta que tiene que ver con las retenciones a las exportaciones. Concretamente hablamos de un fallo de la Corte Suprema que en definitiva está disponiendo que el fisco debe reintegrarle a una empresa pesquera aquí de la ciudad de Mar del Plata, bueno, los montos que le fueron retenidos en conceptos de derechos de exportación. Para analizar este tema estamos entrando ya en comunicación telefónica con el doctor Marcos Jauregui, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marcelo. Bueno, queremos que nos cuentes un poco las características de este fallo, ¿no? Porque realmente suena como muy importante. ¿Qué nos podés contar al respecto? Sí, efectivamente, es un fallo importante, trascendente. Incluso del contenido del mismo se observan que los distintos vocales de la Corte, es decir, los miembros de la Corte han votado casi todos individualmente, con lo cual da un marco de importancia al tema. Y centralmente el tema es un tema de fondo en cuanto a la resolución de la Corte, porque toma algunos puntos y los analiza, como por ejemplo la naturaleza de los derechos de exportación, a lo cual le da directamente el carácter, o ratifica que son de contenido tributario. Y esto que en principio aparece como algo muy formal o legal, que no tendría mayor trascendencia, sí lo tiene, porque a partir de ahí analiza los institutos que son aplicables a todas las retenciones, y entonces concluye que en virtud del principio de legalidad, la primera afirmación que establece la Corte, que en virtud del principio de legalidad, solamente los tributos pueden ser impuestos por el Congreso. Entonces concluye que también en esta materia, donde a veces se analiza la cuestión de política económica a la par del principio de legalidad, la Corte se desprende de ese concepto y se expresamente establece que al tener naturaleza tributaria, solamente el Congreso puede imponer un tributo de esta naturaleza, por lo tanto los derechos de exportación tienen que ser impuestos
o las retenciones tienen que ser impuestas por ley. Es una afirmación que ratifica lo dispuesto por la Constitución, especialmente después de la reforma de 1994, que vela al Poder Ejecutivo establecer tributos. Entonces, ¿no es cierto?, el principio de que las obligaciones tributarias tienen esa naturaleza, ¿no es cierto?, que son obligaciones que hay que cumplirlas, descansa en que son impuestas por el Congreso y no por el Poder Ejecutivo. Eso es una afirmación de la Corte importante, porque marca un poco el camino a seguir y lo que se puede defender de este fallo. Bien, ahora, en virtud de esto que comentabas, Marcos, en principio la Corte lo que ordena es la restitución de los derechos de exportación que se le cobraron a esta empresa pesquera en 4 o 5 meses del año 2002, porque allí aparece una ley que en definitiva le da un marco jurídico apropiado, ¿no es cierto?, al tema de los derechos de exportación. De cualquier manera, ahí, digamos, la pregunta es, hay algunas interpretaciones que mencionan que esa ley no fue renovada en el año 2010 y que a partir del 2010 justamente otra vez las empresas que sufrieron derechos de exportación estarían en condiciones de reclamar la restitución de esos montos, ¿no? ¿Cómo ves esta posibilidad? Exactamente, ese análisis que estás haciendo es evidentemente el desprendimiento del primero, y hubo una cuestión coyuntural de que a través de una ley debía ratificarse los derechos que se hubieran establecido por el Poder Ejecutivo. La ley existió, por lo tanto el marco temporal del fallo es acotado a unos meses, pero lo que empieza ahora a debatirse es que si esa continuidad de ratificación, si la ley luego no fue ratificada, hay derechos de exportación que van a quedar sin el sustento de la legalidad, o sea, sin el principio de legalidad al que hacemos referencia hoy. Por lo tanto, ahí las empresas, en estos derechos puntualmente de que se analiza el fallo o cualquier otro, podrían analizar tranquilamente la posibilidad de recuperarlos, a estos derechos que hayan sido ingresados, en virtud de que no son ni impuestos ni tampoco ratificados por una ley del Congreso. Entonces, sí que se puede abrir un camino para que se analice la posibilidad de recuperar estos derechos más allá de la ratificación que hace la ley de la resolución anterior que convalida estos derechos. Así que es cierto que se abre ahora una posibilidad de empezar a debatir la posibilidad de recuperar derechos de exportación que no estén ratificados ni impuestos por ley. Muy claro. Marcos, entonces, para cerrar, la idea entonces básicamente es que hay empresas que han sufrido la retención de derechos de exportación en los últimos años que podrían intentar recuperarlos en la justicia. Esta es la idea que surge a partir del fallo. Exactamente, porque el fallo lo que hay que analizar es el origen legal, digamos así, de esos derechos de exportación. Si provienen o no de una ley emanada del Congreso, o si han tenido ratificación por ley, y a partir de ahí empezar a analizar cuáles son los que legalmente pueden ser impuestos y cuáles no, y a partir de ahí evaluar la devolución de aquellos que hayan sido mal impuestos. Muy claro. Marcos, gracias por esta comunicación, gracias por habernos aclarado este importantísimo fallo que se conoció en las últimas horas en el país y que realmente ha tenido una resonancia significativa en los medios y en el ámbito empresario por el alcance que puede llegar a tener dentro de lo que es el marco del cobro de los derechos de exportación. Gracias por tu tiempo. No, de nada, al contrario. Conversamos entonces con el doctor Marcos Jauregui sobre este fallo que, la reitero, lo que indica básicamente es la orden para el fisco de reintegrar derechos de exportación cobrados durante el año 2002 a una empresa pesquera marplatense. Nosotros ahora vamos a hacer una nueva pausa en Mercados y Empresas y después vamos a estar hablando de la actualidad de la industria en el ámbito del partido de General Pueyrredón. Para nosotros, servicio es sinónimo de solución. Para nosotros, productos representa oportunidades para vos. Para nosotros, innovación es pensar en el futuro. Para nosotros, escuchar hoy las soluciones del futuro es innovar. Banco Supervial. 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno y mucho de nosotros. Esto es Obras Sanitarias Municipio de General Pueyrredón. Inversión en obras y trabajo permanente para una calidad de vida mucho mejor. Logramos que el municipio goce del 95% en agua potable y cloacas. Esto es Obras Sanitarias para vos. Y tu cumplimiento lo hace posible. 10 y 24 de abril, primer y segundo vencimiento, inmuebles ubicados al sur de Avenida Colón. Obras Sanitarias Municipio de General Pueyrredón.
En el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata forjamos una organización consolidada que busca día a día mantenerse como el principal puerto pesquero del país, generando lazos internacionales que fomentan la exportación, la industria naval y el turismo. Nuestro puerto es un modelo que sigue creciendo. Consorcio Portuario Regional, nuestro mar, nuestro puerto, nuestra ciudad. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, filial Mar del Plata. Jones Tour, García Navarro Ramaglio y compañía. Su casa de cambio. Opere con seguridad, tranquilidad y experiencia. Jones Tour, la solidez de un nombre. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Ramírez Fuente, Propiedades. Almirante Brown 2366. Bien, en este tramo de Mercados y Empresas hablamos de la actualidad de la industria marplatense y en este sentido lo que vamos a hacer es referencia a una iniciativa de la Unión Industrial Marplatense que ha venido realizando reuniones, encuentros con industriales en el ámbito de nuestro partido en los últimos meses para intentar, convocar a los empresarios del sector para de alguna manera reunirse para llevar adelante iniciativas comunes en un año que está claro es muy particular, muy especial e incluso difícil y desafiante para la industria de Mar del Plata y de todo el país. Así se han llevado adelante reuniones en los últimos meses en el parque industrial, también en el ámbito del consorcio portuario y en este sentido lo que nos interesó en la última semana es reunirnos con la gente de la Unión Industrial Marplatense que nos cuenta básicamente cómo están trabajando y de qué manera están convocando a los industriales de nuestro partido. La Unión Industrial Marplatense es un grupo de personas, somos un grupo de empresarios industriales de distintos sectores. La comisión directiva está formada por 15 personas que nos reunimos semanalmente, a veces quincenalmente también, de acuerdo un poco a las posibilidades, porque somos todas personas que vivimos de nuestras empresas, que trabajamos en nuestras empresas, que estamos inmersos en los problemas de nuestras empresas y que nuestro tiempo no libre, pero dedicamos una parte de nuestro tiempo para trabajar para la industria, porque tenemos el convencimiento de que si nosotros no lo hacemos desde nuestro seno, solas las cosas no funcionan. Nosotros trabajamos dentro de la USIP, nosotros somos la rama industrial de la USIP y a partir de ahí tenemos contactos en el gobierno municipal, en el gobierno provincial y en el gobierno nacional a través de la USIP en Mar del Plata, a través de ADIVA en la provincia de Buenos Aires, que es la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires, y también a través de la UIA a nivel nacional. Todos este trabajo con contactos dentro de la municipalidad, la provincia y la nación nos permite afrontar problemas puntuales de cada empresa o de cada sector, evaluando y desarrollando alguna estrategia o alguna posibilidad de acción sobre esos problemas y los elevamos a los distintos gobiernos. Eso nos permite tener un acercamiento, tanto entre las empresas como en los lugares donde se deciden las políticas, tanto económicas, operativas, y que nos afectan directamente a nosotros. Entonces, con esa relación política y relación con el empresario, tenemos la posibilidad de trabajar. Lo que necesitamos es que los empresarios marplatenses se acerquen, nos traigan sus problemas, todo lo que pueda llegar a hacerse para trabajar, para que nosotros, a través de esos contactos que hemos logrado, elevarlos y poder conseguir trabajar mejor en nuestras empresas. Bien, y le decía que es un año desafiante, particular para la actividad industrial y esto ha quedado evidenciado en los últimos días a partir de datos que tienen que ver con un indicador privado que se genera aquí en el ámbito de nuestra economía, de la consultora de Orlando Ferreres, que marca que la actividad industrial está retrocediendo en comparación con lo que fue el arranque del año 2013. Y aquí, si bien tiene un peso realmente muy importante en la industria automotriz, que es seguramente el sector de mayor peso en lo que es la actividad industrial en la Argentina, uno lo que encuentra mirando un poco el detalle de las cifras que dio a conocer la consultora de Ferreres es que distintos
distintos sectores de la actividad industrial están teniendo retrocesos, en particular, por ejemplo, la industria metalmecánica, que tiene un peso también significativo aquí en el ámbito de nuestro partido. Así que en el segundo tramo, con Fernando Orengia, conversamos justamente sobre lo que es la actualidad industrial aquí en el ámbito de General Pueyrredón, cuáles son los problemas que está teniendo hoy la industria en el ámbito de nuestro partido. Como lo hemos conversado en algunas otras oportunidades, los índices industriales nacionales están muy influenciados por el sector automotriz, que son grandes empresas. Nosotros siempre tratamos de trabajar y trabajamos, somos pymes y trabajamos con las pymes. Entonces, a veces los índices en los años anteriores estaban muy influenciados por la industria automotriz y no reflejaban exactamente lo que sucedía en la pyme. Bueno, hoy por hoy también está afectada la industria automotriz y ya se ve ese índice reflejado. Nosotros estamos con preocupación ya desde hace un tiempo, sobre todo el sector exportador, con el retraso cambiario, se está haciendo extremadamente difícil exportar, estamos perdiendo mercados, estamos sosteniendo esos mercados con un esfuerzo tremendo de parte de las pymes que tampoco tienen mucho pulmón, ese es el gran problema. Y a veces hasta vendiendo a pérdida para poder conservar los mercados, porque una vez que esos mercados se pierden, no se recuperan más. Entonces se está haciendo un esfuerzo tremendo desde el sector exportador. Y el sector del mercado interno también estamos teniendo problemas de baja de actividad. Como bien vos lo decías, los últimos índices lo reflejan perfectamente. Estamos viendo que también hay problemas con las cadenas de pago, los pagos se están extendiendo los plazos mucho más de lo que uno puede manejar con los proveedores. Realmente se está haciendo bastante complicado. Para eso es lo que nosotros queremos, trabajar mucho más fuerte y llevar esta realidad que nos está tocando, que a veces no se ve desde los gobiernos, de la gente que maneja las decisiones. Necesitamos llevar la opinión y el respaldo de la gente de lo que pensamos para que se tomen las medidas necesarias. Pero sí, estamos preocupados de cómo está sucediéndose en estos momentos el avance de la industria. Jones Tour, García Navarro Ramaglio y compañía. Su casa de cambio. Opere con seguridad, tranquilidad y experiencia. Jones Tour, la solidez de un nombre. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno y mucho de nosotros. Esto es Obras Sanitarias Municipio de General Pueyrredón. Inversión en obras y trabajo permanente para una calidad de vida mucho mejor. Logramos que el municipio goce del 95% en agua potable y cloacas. Esto es Obras Sanitarias para vos. Y tu cumplimiento lo hace posible. 10 y 24 de abril. Primer y segundo vencimiento. Inmuebles ubicados al sur de Avenida Colón. Obras Sanitarias Municipio de General Pueyrredón. En el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata forjamos una organización consolidada que busca día a día mantenerse como el principal puerto pesquero del país, generando lazos internacionales que fomentan la exportación, la industria naval y el turismo. Nuestro puerto es un modelo que sigue creciendo. Consorcio Portuario Regional, nuestro mar, nuestro puerto, nuestra ciudad. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria, desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Administración Rivas, 32 años de trayectoria en la propiedad horizontal de Mar del Plata. Y otro de los datos importantes que se conoció en la semana en materia de actividad económica en la Argentina tiene que ver con la inflación del mes de marzo,
compartimos ya los números que marcan. Por un lado, una inflación oficial del 2,6%, la que difundió el INDEC. Por otro lado, el mismo día, desde las consultoras privadas, bueno, se agruparon los índices, se promediaron y se publicó lo que se conoce como inflación Congreso, que, como suele ser, bueno, dio un poco más alto, en el orden del 3,3%. En relación al tema de inflación en Argentina, uno lo que puede concluir hoy es que se viene observando una desaceleración. Esto es cierto si uno mira los datos del primer trimestre, donde mes a mes tanto los cálculos privados como públicos vienen mostrando índices en descenso, pero por otro lado está muy claro que la inflación continúa alta a pesar de los esfuerzos que ha venido haciendo el Banco Central de restringir la cantidad de dinero para moderar lo que es la expansión de los precios en nuestra economía. Cambiamos de tema, hablamos de propiedad horizontal. Unas 2 semanas atrás hacíamos referencia al tema de la mora en expensas, un tema que está reapareciendo. ¿Cómo está reapareciendo la mora en distintos sectores de nuestra economía? Básicamente por lo que tiene que ver con un panorama económico algo más complejo que en años anteriores. Y en aquella oportunidad hacíamos referencia al proceso administrativo de recupero de la mora, lo que tiene que ver con el concepto de mora temprana, de no dormirse, este es el concepto básico, desde las administraciones de los consorcios para gestionar la mora en sus primeras etapas. Obviamente, cuando lo que tiene que ver con la gestión administrativa de la mora fracasa, se pasa al terreno judicial. Y en este sentido, lo que queremos presentarles es la opinión del doctor Juan Antonio Costantino acerca del momento exacto, del momento oportuno para llevar un tema de mora a la justicia, de pasar a lo que tiene que ver con el trámite o con las gestiones legales. Sobre esta cuestión, entonces, conversamos en la semana con el doctor Juan Antonio Costantino. Mire, nosotros tenemos ejecuciones de expensas de 2.000 pesos. O sea, hay administraciones que, conocedoras de este principio que nosotros le insuflamos de la mora temprana, nos pasan para iniciar ejecuciones de expensas a partir de los 2.000 pesos y nosotros las iniciamos. Ahí de inmediato, la primera resolución judicial a pedido nuestro es la traba del embargo preventivo de la unidad deudora. Y después el juicio sigue. Un juicio de ejecución de expensas, de acuerdo a la actitud que pueda tomar el demandado, si lo dilata por medio de su abogado, si el demandado eventualmente murió y el consorcio no lo sabe y hay una sucesión en Buenos Aires o en otra provincia, o eventualmente el demandado se concursa o está en quiebra, entonces en esos casos ya hablemos de años, 6, 7, 8 años, 9 para poder recuperar el crédito. Bien, ahora, ¿y qué grado de prioridad tiene, digamos, el crédito por expensas con respecto a otras deudas que pueda tener el propietario? ¿Hablo de hipotecas o alguna otra deuda con un banco? ¿Cómo se maneja esto? Bueno, en términos generales, tenemos que, suponiendo que se subaste la unidad, el primer orden en el grado de privilegio, porque lo establece el Código Civil, son los gastos de justicia. O sea, primero el abogado del consorcio, el abogado del acreedor, va a cobrar en primer término con todos los gastos de justicia, tasa de justicia, honorarios, aportes, gastos para llegar a la subasta. En segundo lugar está el acreedor hipotecario, si la hipoteca fue, si no había deuda cuando se constituyó la hipoteca, no había deuda de expensas. Y en tercer lugar vendría el crédito por expensas. Pero ¿qué ocurre? Independientemente que desde el punto de vista legal, en segundo grado cobraría el acreedor hipotecario, a raíz de un viejo fallo de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, Banco Río con Alonso, cualquiera que sea el comprador va a tener que pagar la deuda de expensas. O sea que si el acreedor en el remate, el hipotecario, se queda con el departamento, por más que esté primero en el orden de privilegios, va a tener que pagar la deuda de expensas. O sea que, estrictamente desde el punto de vista legal, en segundo lugar está el acreedor hipotecario. Pero como en realidad cualquiera sea el comprador le va a tener que pagar la deuda de expensas al consorcio, podemos decir que las expensas operativamente tienen un rango superior al acreedor hipotecario. ¿Por qué? Porque si al acreedor hipotecario no le alcanza la plata de lo que remató, salvo que el deudor tenga otras propiedades que le pueda embargar, no puede hacer nada. En cambio, el acreedor por expensas, aunque la plata no alcance, dice, bueno, mire, mi crédito es este y si usted quiere cancelar la deuda de expensas me tiene que pagar a mí. Y un tema central seguramente en lo que tiene que ver con el recupero de mora en expensas, por ejemplo, es a quién iniciar acciones legales
e incluso con quién acordar. En este sentido aparecen preguntas como: ¿se pueden iniciar acciones legales solo contra el propietario de una unidad o también contra un inquilino? ¿Y con quién se puede acordar un plan de pagos? ¿Con el propietario o con alguien que ocupa ocasionalmente una unidad en un edificio de departamentos? Sobre estas cuestiones conversamos con Constantino en el segundo tramo de la charla. Hay que pedir un informe de dominio e iniciar la demanda a quien sea titular de dominio. No importa si lo vendió hace 20 años con un boleto de compraventa, no importa si le entregó la posesión a otra persona, a los fines del cobro de la deuda de expensas hay que demandar al titular de dominio. También tenemos que decir que a los fines de llegar a un acuerdo no es necesario que venga el titular de dominio, porque el Código Civil en determinados artículos establece la posibilidad que un tercero pague la deuda de otro. ¿Me explico? Entonces puede venir cualquier persona, aunque no sea el dueño, aunque no sea el locatario, aunque no tenga nada que ver, y decir, bueno, yo vengo a pagar esta deuda de expensas y nosotros se la tenemos que cobrar. Y después esa persona verá qué hace con relación al propietario. ¿Me explico? Otro tema que hay que tener en cuenta y hay que resaltar es que es tan potente el reclamo de la deuda de expensas que es uno de los pocos créditos a los cuales la constitución de un bien de familia no le afecta. Si se trata de deuda de expensas anteriores al bien de familia o posteriores al bien de familia, el acreedor por expensas se inicia un incidente de desafectación de bien de familia y la unidad se puede subastar. En otro tipo de créditos eso es imposible. Si el crédito es posterior al bien de familia, cualquier otro crédito de cualquier naturaleza no puede agredir a ese inmueble. En cambio, el crédito por expensas permite, como una especie de gasto de conservación de la cosa, desafectar ese bien de familia y llevarlo a una subasta judicial. Bien. Como último punto, doctor, y para cerrar el tema, ¿qué recomendación final le dejaría al administrador, al consorcio propietario, ante este escenario en el que estamos, donde hay un incremento de la mora en el pago de expensas? La recomendación es comenzar lo antes posible con los reclamos administrativos, las gestiones amables de buena vecindad, como bien dijo usted al principio, quizás con llamado telefónico, intentando llamarlo un poco a la reflexión, explicándole que si esto no lo soluciona ahora, después no lo va a poder solucionar más. Y la situación de la mora en un consorcio complica la vida del consorcio. ¿Por qué motivo? Porque si es una sociedad anónima o si es una SRL, puede hacer cualquier negocio paralelo y obtener recursos genuinos. ¿Me explico? Vendiendo algo, haciendo algún negocio propio de la operatoria. Pero como el consorcio no es una persona jurídica, pero que no persigue fines de lucro, la única manera que tiene de generarse fondos es con la contribución de los demás condóminos, excepto que pueda tener el alquiler de la terraza, alguna antena de telefonía celular o algo así. Pero con esto quiero marcar la diferencia entre una sociedad comercial y un consorcio de propietarios que sobrevive con lo que aportan los integrantes. Los esperamos en Mar del Plata Bursátil Sociedad de Bolsa, Sociedad Anónima, para asesorarlos en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes de 11 a 17:30 en Corrientes 1723, primer piso. Teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Para nosotros, servicio es sinónimo de solución. Para nosotros, productos representa oportunidades para vos. Para nosotros, innovación es pensar en el futuro. Para nosotros, escuchar hoy las soluciones del futuro es innovar. Banco Superviel. Asociación de Recursos Humanos de la Argentina. Filial Mar del Plata. Grupo Fava. Más de 100 años acompañando a la gente. Paseo de compras Fava y tarjeta de crédito Favacard. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria, desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com.
Juan Antonio Constantino, abogado, Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3. Bien, último tramo de mercados y empresas y vamos a comenzar a repasar lo que ha ocurrido en la semana financiera con el dólar tranquilo, con las tasas de interés que continúan en niveles relativamente elevados, pero bueno, con algún descenso en los últimos días, básicamente a partir de alguna decisión del Banco Central en la última colocación de letras que utiliza para retirar circulante del mercado. Bueno, allí se decidió bajar un punto la tasa de interés y esto evidentemente está generando algunos cambios en lo que tiene que ver con el costo del dinero. Eso lo vamos a ampliar en unos minutos nada más. Ahora vamos a ver qué pasó en esta semana corta en la bolsa. Para esto entramos ya en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil. Allí recibimos a la contadora Adriana Figliolo. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes. Hola Marcelo, buenas tardes. Bueno, contanos un poco cómo está cerrando esta semana corta, ¿no? Estamos en la tarde del miércoles, decinos un poco qué es lo que estás viendo ahí en los paneles. Hoy la bolsa está el 1.80 arriba, la bolsa local, acompañando las bolsas del mundo, las de Europa y las de Estados Unidos, que están también en alza. Hubo un dato del índice de crecimiento de China, que pensaban que iba a haber una desaceleración, pero bueno, igual el índice de crecimiento anual de China está en el 7.30, 7.40. Así que bueno, eso impulsa a los mercados y bueno, nosotros hoy acompañamos a los mercados del mundo. De todos modos es una semana tranquila, ¿no? Porque uno lo que pudo ver a lo largo de estos últimos días es que el volumen está bastante acotado, ¿no? ¿Esta es la sensación que hay? Sí, está como... no define una tendencia, porque llegó el Merval en este momento hasta 6.430, llegó a estar 6.500, 6.600 y bueno, está ahí en una etapa de definición. Bien. Pero bueno, los papeles, o sea, YPF, Tenaris, bueno, las eléctricas siguen recuperando los valores que habían tomado anteriormente. Bien, de todos modos hay que destacarlo a esto para el que no sigue de cerca el mercado bursátil. El Merval está operando prácticamente en máximos históricos en peso, ¿no es cierto? Venimos de un rally bastante importante. Claro, en peso sí. Pasa que nosotros normalmente, o sea, lo analizamos también en dólares. Entonces, realmente, bueno, según con qué dólar se toma, todavía el mercado está atrasado, ¿no? Con respecto a lo que son los mercados de los otros países, los ratios que tienen la bolsa de Brasil, la bolsa de Chile, la bolsa de Perú, bueno, la bolsa argentina estaría atrasada. Sí, este tema que se menciona permanentemente de que los activos argentinos, en la medida que el país pase a ser relativamente normal en términos financieros, bueno, tendrían un terreno importante para subir, ¿no es cierto? Sí, el año pasado, cuando fue el tema de las elecciones y de las PASO, ahí lo que se empieza a notar es la tendencia de los inversores extranjeros. No, la sube comienza porque ven los activos y comparan el ratio que pueda tener un banco de la Argentina con un banco de Brasil o de Chile, y bueno, es tentador para los mercados poner dinero en estos mercados emergentes. Sí, vos mencionaste a los inversores extranjeros y muchas veces se nota la huella del sentido que está teniendo el dinero a través de lo que se llama el contado con liqui, ¿no? La relación de precio de un mismo activo en la Argentina y en los Estados Unidos. Y lo que uno nota también en las últimas semanas es que esta relación ha bajado mucho. El contado con liqui estaba en las últimas horas en 9.50 más o menos, ¿no? Sí, en general acompaña un poco lo que es el dólar, ¿no? Si el dólar libre está a 10.50, bueno, siempre es un poco menos de lo que está el dólar, inclusive el dólar que se puede adquirir por bolsa aproximadamente está en 10, 9.80, 9.90 según los días. Está claro. Adriana, por último te pido que me cuentes un poco el panorama de tasa de interés. ¿Qué me podés contar de las operaciones que habitualmente se hacen en la bolsa, cheques, fideicomisos o caución? Las tasas coincidimos un poco con lo que vos decías, se nota la tasa de cheque de pago diferido aproximadamente para 30 días están al 25%. Y después, bueno, habían llegado a tocar el 30%, o sea que hay un descenso en lo que es la tasa de interés. Y a 60, 90 días puede subir a 26, 26 y medio, pero se está moviendo en esos ratios aproximadamente. Un poco, no están los máximos que se tocó, que ya te digo, se llegaba a operar al 30, 32%, ¿no? Se tiene que ir descomprimiendo un poco a ver qué pasa. Está muy claro. Adriana, te agradecemos mucho esta comunicación. Buen fin de semana y hablamos nuevamente el próximo viernes. Gracias, Marcelo. Un beso, hasta luego. Conversamos entonces con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Nosotros vamos a ir compartiendo ya para ir cerrando esta emisión de Mercados y Empresas
Datos que tienen que ver, en principio, con tasas de interés. ¿Cómo están las cosas en este cierre de semana en el circuito financiero de la Argentina? Y como usted comienza a ver en pantalla, las tasas en pesos en principio, el plazo fijo 24%, los cheques en la bolsa 23%, decía Adriana Figueroa 25%, cuando uno les trae los gastos de la operación queda una tasa neta para el ahorrista de 23%, bonos 30% y fideicomisos 31%. Por último, y ya para ir cerrando esta emisión de Mercados y Empresas, vemos qué opciones hay con tasas en dólares. El plazo fijo a 30 días está pagando 2,25% anual. Si uno extiende el plazo, la tasa puede llegar a superar el 3%. Y por último, los bonos en dólares, aquí estamos pensando en el bono en 2015, arroja una tasa del 12% para un bono que, como usted sabe, está venciendo en el año 2015, concretamente en el mes de octubre. El último bono en dólares que vence antes del cambio de gobierno a fines del año próximo. Un dato que para muchos ahorristas es importante dentro de lo que es básicamente el bono en dólares más corto que hoy está cotizando en los mercados, emitido por el gobierno nacional. Con este comentario cerramos, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos, como hacemos habitualmente, hasta el sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.